Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del ciclo de webinars llamado Soluciones Europeas para el Hidrógeno y sus Derivados en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Bárbara Neira, soy consultora de H2LAC y el día de hoy los voy a acompañar a lo largo de esta sesión moderándola y luego en la parte de preguntas y respuestas nuestro colega Pablo Tello nos va a acompañar. Contamos el día de hoy con traducción simultánea del español al inglés. Para aquellos que quieran utilizarla, deben acceder por el menú de Teams, donde salen los tres puntitos. Ustedes hacen clic y pueden acceder a la interpretación. Les cuento un poco de H2LAC. H2LAC impulsamos el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados en la región mediante el diálogo político, la articulación de actores y la generación de conocimiento, conectando el sector privado, el sector público, el mundo académico y las organizaciones internacionales. Somos una iniciativa del programa Euroclima, cofinanciado por la Unión Europea, el Gobierno Federal de Alemania, a través del Ministerio BMZ y la cooperación española, implementada por GIZ en colaboración con el Banco Mundial y CEPAL. Esta sesión forma parte del ciclo de webinars, como ya les comentaba, Soluciones Europeas para el Hidrógeno Verde y sus Derivados en América Latina y el Caribe, donde buscamos acercar a la región a tecnologías, experiencias o perspectivas del ecosistema europeo que sean relevantes para el desarrollo de esta industria en la región. Hoy vamos a abordar un tema clave para el desarrollo del hidrógeno, que son las tecnologías de compresión. Y como siempre, tendremos un espacio de preguntas y respuestas al final de la sesión, por lo que los invitamos a dejar sus preguntas en el chat y luego van a ser moderadas para poder entregárselas al speaker. Así que sin más, quisiera darle la bienvenida a Andrés Rolandelli. Les cuento que Andrés es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Nacional de Luján, Argentina, con más de 18 años de experiencia en desarrollo de mercado y ventas consultivas en sectores industriales y energéticos. Cuenta con un diplomado en hidrógeno verde por la Pontificia Universidad Católica de Chile y se destaca por su enfoque estratégico en la expansión de negocios y soluciones técnicas de alto valor. Apasionado por las energías renovables y la transición energética, impulsa iniciativas vinculadas al hidrógeno y la descarbonización industrial en la región. Así que, bienvenido, Andrés. ¿Ahí me escuchan, Bárbara? Te escucho, no te veo, tienes que activar tu cámara. A ver, vamos de a poco aquí, un segundo. Estoy poniendo ahí la presentación. Me confirman si ven la presentación. Me faltó activar la cámara, un segundo. Ahí, ¿se ve? Ahí sí, se ve la Bueno, presentación y te vemos, así que perfecto. bárbaro, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación para participar de este evento, a todo el equipo de H2LAC, a GIZ. Como le dijiste, mi nombre es Andrés, yo tengo casi 20 años trabajando para NEA en la parte de desarrollo de mercado, en la parte comercial, en todo lo que es el Cono Sur. Soy responsable de la unidad de negocios de compresores, todo lo que es primary market y aftermarket, de compresores a pistón, compresores a diafragma. Soy responsable de la unidad de negocios de electrolizadores, ¿sí? También primary market y aftermarket para la misma región. Y una unidad de negocios que no voy a hablar hoy, pero la quiero comentar ahora porque es oportuno por el tema de la sustentabilidad y la transición energética, que son los sistemas de molienda y clasificación con molinos pendulares y de impacto, que es algo que tiene NEA y que hoy estamos trabajando mucho en lo que es la molienda de carbonato de litio, la molienda de grafito para la fabricación de baterías y también en el tema del reciclado de neumáticos con la molienda de RCB, que es el subproducto de la pirólisis de los neumáticos, ¿sí? Lo comento esto porque tiene que ver con la sustentabilidad, con la transición energética, con la economía circular, así que considero un poquito oportuno. La idea hoy es hablar puntualmente de compresores reciprocantes a pistón diafragma, cuáles son sus principales características, aplicaciones, y ver un poquitito cómo las variables de proceso o las diferentes modificaciones en las variables de proceso afectan la performance y la confiabilidad del equipo, ¿sí? De los compresores. ¿Qué más me faltó decir acá? Creo que estamos bien. Una agenda rápida para seguir un hilo. No los voy a aburrir con una introducción, ¿sí? Simplemente voy a comentar qué hace NEA. Ya me adelanté un poquitito antes.
¿Qué es un compresor reciprocante? Vamos a ver las características, ventajas y aplicaciones del pistón y del diafragma. Y, como comentaba, la influencia de las variables de proceso en la operación, en el desempeño del compresor, ¿sí? Acá hay un gráfico que me gusta mostrar mucho, ¿sí? Que es la cadena de valor de hidrógeno verde, y como pueden ver, dentro de la cadena de valor de hidrógeno verde, desde la energía primaria hasta el consumo final, pueden ver que hay varios dibujitos de compresores, ¿sí? ¿Y por qué la compresión es tan importante hoy en el tema del hidrógeno? Porque resuelve prácticamente el principal problema físico, ¿sí? Que es la bajísima densidad volumétrica que tiene el hidrógeno. El hidrógeno tiene una densidad energética máxima, ¿sí? Elevada, entre 3 y 4 comparada con cualquier combustible fósil. Entonces yo lo que necesito es poder almacenar la mayor cantidad de hidrógeno en un mismo volumen, en un mismo recipiente. Hablamos siempre que el hidrógeno es un vector energético, entonces en la medida que yo almacene más hidrógeno, voy a almacenar mayor energía. Por este motivo, el grupo NEA, que tiene casi 200 años fabricando compresores a pistón, va a jugar un rol muy importante en la compresión del hidrógeno o en la compresión de cualquier gas de proceso para cualquier derivado del hidrógeno, ¿sí? Con compresores a pistón, con sistemas de compresión con compresores a pistón, compresores a diafragma, que es una marca que compró el grupo en el año 2015, que es Hofer, también alemana, y combinación de compresores que hoy está en desarrollo, ¿sí? De un diafragma con un pistón en una misma unidad compresora. Aprovechando este expertise de compresión, el grupo en el año 2021 dijo, bueno, yo puedo ir aguas arriba del proceso y también me puedo involucrar en lo que es la producción del hidrógeno, ¿por qué no? Entonces ahí compro una empresa Hytron que fabrica electrolizadores PEM y alcalinos, ¿sí? No voy a entrar tanto en detalle, pero escalas pequeñas hasta 150 kilowatts, escalas industriales en PEM hasta 5 megawatts, modulables por supuesto de 5 en 5. Y la parte alcalina, ¿sí? Que arranca desde los 2.5 megawatts hasta los 20 megawatts de potencia. Era importante traerlo hoy, no vamos a entrar en detalle sobre esto. Y por supuesto, si hay clientes que necesitan una solución completamente integrada y que requiera de algún otro equipamiento, aguas abajo o aguas arriba del proceso, NEA tiene la ingeniería y la capacidad para poder suministrar toda una planta completa con los equipos principales que son los electrolizadores, los compresores y bueno, y en este caso, por ejemplo, una estación de repostaje para movilidad. Pero es simple un ejemplo. Yendo a nuestro tema de hoy, la parte de compresores, ¿sí? Podemos clasificar al compresor, los compresores en dinámicos y en volumétricos. Dinámicos están los centrífugos, los axiales, los eyectores. No vamos a entrar en detalle. Sí en los volumétricos, que son rotativos y reciprocantes, y ahí en el subgrupo de reciprocantes vamos a lo que es pistón y diafragma, ¿sí? Los compresores a pistón diafragma son compresores volumétricos de desplazamiento positivo. Quiere decir que hay un aumento, una elevación de la presión mediante la reducción del volumen de la cámara de compresión o del cilindro, ¿sí? Del gas que ocupa. Este es lo que nosotros llamamos un Ver compresor, lo podemos dividir, esto es un compresor a pistón, ¿sí? Lo podemos dividir en dos subgrupos principales, tanto la parte de accionamiento, que está todo vinculado a lo que es la fuerza motriz del compresor, y la parte de compresión, que son los cilindros, los pistones, las válvulas, que es donde se produce el fenómeno de la compresión del gas, ¿sí? Para poder entregar al proceso en las condiciones que él lo requiere. Aquí estamos viendo prácticamente los componentes más críticos del compresor a pistón y cómo van ensamblados, ¿sí? Tenemos el cigüeñal con sus muñones, donde se colocan las bielas, la cruceta se acopla a la biela. La cruceta con el vástago pistón transforman el movimiento rotativo del cigüeñal en un movimiento lineal para que el pistón dentro de la cámara de compresión pueda comprimir. Ahí en color verde pueden ver las válvulas de succión arriba, en la parte superior, y las válvulas de descarga, que permiten la admisión y la descarga del gas, ¿sí? Sí, ahí. Principales características, ventajas y aplicaciones. Nosotros fabricamos, Neumann Annecer fabrica compresores para todo tipo de procesos, no solo hidrógeno. Comentaba que el grupo
tiene referencias en hidrógeno de hace más de 100 años, pero podemos fabricar compresores para comprimir oxígeno, CO2, nitrógeno, amoníaco, acetileno. Somos una compañía dedicada a fabricar unidades compresoras customizadas, ¿sí? 100% atendiendo a los requerimientos del cliente, con capacidades que van hasta 100.000 metros cúbicos por hora, presión de descarga hasta 1000 bar, potencias de accionamiento que van de los 11 kilowatts, máquinas muy pequeñas, hasta 30 megas, 30.000 kilowatts de potencia de accionamiento. Es muy variada el rango de aplicaciones de potencias también. Y trabajamos principalmente con la norma API 618, la quinta o la sexta edición, ¿sí? Para todo lo que es refinería, puntualmente, lo que es la ISO 13631, la API 11P, que son aplicaciones para gas natural, y los estándares de NEA. Hablábamos hoy que NEA tiene casi 200 años de existencia, una empresa familiar que tiene la experiencia para fabricar cualquier tipo de compresor en caso que el cliente no cuente con una especificación detallada. En términos constructivos, fabricamos compresores horizontales con un número de manivelas o muniones en el cigoneal que van de 1 a 8, rangos de potencias hasta 30.000 kilowatts, presiones de descarga máximos hasta 1000 bar y número de etapas que pueden ir de 1 a 8, cilindros opuestos por el tema del balanceo de los esfuerzos de las cargas, ¿sí? Ideal para gases con mayores posibilidades de condensación, por eso se diseñan las válvulas de descarga en la posición inferior del cilindro, porque en el caso de que exista algo de líquido, pueda por gravedad drenar automáticamente. Es importante remarcar que el compresor está diseñado para comprimir gases siempre, no tiene que haber líquido. Puede suceder que haya líquido, pero siempre decimos que para líquido hay bombas, para gases son compresores, ¿sí? Tenemos la configuración vertical, ¿sí? También con un número de muniones, de manivelas de 1 a 4, de rangos de potencia hasta 5.000 kilowatts, presiones hasta 700 bar, número de etapas que van de 1 a 6. Es ideal para gases súper secos, elimina el peso propio del pistón para lo que tiene que ver el desgaste de los anillos de pistón en la camisa del cilindro. Eh, Tiene todos los esfuerzos que van a ser transferidos a la fundación, entonces verticales, entonces la fundación son más robustas que en un compresor horizontal y tiene la ventaja de que se pueden diseñar o fabricar en skits reducidos cuando hay una limitación de espacio, ¿sí? Con la contrapartida después que para la operación y el mantenimiento se dificulta más que en un compresor horizontal. Y tenemos los compresores en B 90 grados que trabajan con un solo muñón donde van dos vástagos, ¿sí? Con un rango de potencia hasta 1200 kilowatts, presiones hasta 300 bar, número de etapas de 1 a 4 y tienen la compensación y la desventaja que no tiene el de horizontal y vertical, están en el medio, ¿sí? Necesitan fundaciones más simples que los verticales, el desmontaje de los componentes es más complejo que en los horizontales, ¿sí? Y son las líneas más estándar que tiene el grupo. Una aplicación típica que tenemos es en lo que es la recuperación de CO2 en cervecería, por ejemplo, ¿sí? La compresión de CO2. Esto es el compresor, como lo llamamos, el Ver compresor. Esto se fabrica en nuestra fábrica en Alemania, ¿sí? Está compuesta por la carcasa principal, el cigüeñal que está dentro de la carcasa y yéndonos hacia los extremos, como hablábamos hoy, tenemos la biela, tenemos la cruceta, tenemos el vástago, ahí en el vástago tenemos las empaquetaduras que van a sellar el gas que puede vedarse, ¿no? Que se puede escapar hacia la pieza distanciadora. Del vástago se conecta el pistón tiene ahí sus anillos guías, sus anillos de compresión. Está el cilindro que aloja el pistón, que están instaladas las válvulas de succión y descarga. Esto es lo que nosotros llamamos el corazón de la unidad compresora. Y esto es lo que nosotros llamamos la unidad compresora, ¿sí? El compresor por sí solo no puede funcionar si no está dentro de una unidad compresora. La unidad compresora contempla todo el conjunto de auxiliares, de periféricos que hacen que la unidad compresora pueda funcionar. Necesitamos de un driver, que puede ser un motor a gas, un motor eléctrico, una turbina. Necesitamos de las unidades auxiliares, que son los sistemas de lubricación, los sistemas de refrigeración. Necesitamos de los periféricos, ahora vamos a entender
entender un poquito mejor más adelante por qué, pero para un intercambiador de calor, un separador de condensado, las garrafas de pulsación. Todo este conjunto nosotros hacemos la ingeniería, lo diseñamos, lo fabricamos en nuestra planta en Belo Horizonte, traemos el ver compresor de Alemania y entregamos a nuestros clientes en Sudamérica toda la unidad paquetizada desde nuestra fábrica en Brasil. Los compresores a diafragma son compresores también de desplazamiento positivo, pero el pistón en vez de estar en contacto con el gas va a mover un aceite, ¿sí? Que va a ser el que va a accionar el diafragma. Ahí en la imagen pueden ver el pistón que mueve el aceite en color turquesa y el gas dentro del diafragma en color amarillo, la succión, en color roja, la descarga. ¿Sí? Está bien esquemático ahí. Son compresores que trabajan para alta pureza de gas, son libres de aceite, prácticamente no tienen fuga, ¿sí? Porque no hay empaquetadura como en el compresor a pistón, se utilizan para gases tóxicos, inflamables, corrosivos, pueden llegar a presiones de descarga mucho más elevadas que en un pistón por la cuestión de la relación de compresión que manejan. Un compresor a diafragma puede manejar una relación de compresión entre 7 y 10, mientras que un pistón va de 2 a 3, ¿sí? Trabajan con caudales mucho más pequeños y potencias de accionamiento hasta 200 kilowatts. No es un compresor API, no está diseñado bajo la API, está diseñado bajo los estándares de NEA y Hofer, que fue la marca que compró NEA. Y vamos a ver más adelante también el tema de la limitación justamente en las altas relaciones de compresión por la limitación en la temperatura de descarga. Puede llegar a temperatura de descarga más alta que en un pistón justamente por esta limitación de las normas. Ahora lo vamos a ver más a continuación. Este es un esquema de un compresor. La parte de accionamiento, como pueden ver, es muy parecida a la de un pistón. Tiene un cigüeñal, tiene una biela, tiene una cruceta con un vástago pistón. Pero ese pistón, en vez de estar en contacto con el gas, mueve un aceite, como veíamos hoy. Y el diafragma es el que se encarga de hacer la compresión del gas. Están las válvulas de succión y las válvulas de descarga aquí a la izquierda también. Y típicos arreglos de un compresor diafragma con un cabezal, con 4 cabezales, pueden ser de una etapa, de 4 etapas, de dos, de tres, ¿sí? Dependiendo el requerimiento y la especificación del cliente. Y esta es una configuración también de la unidad compresora, ¿sí? Mucho más compacta, mucho más reducida que un compresor a pistón, pero conteniendo prácticamente los mismos elementos, un accionador, una unidad de lubricación, los cabezales, la bomba de compensación y la válvula overflow, que en el compresor a pistón no los tiene, ¿sí? Que es para controlar el flujo de aceite que va a mover el pistón y poder generar la compresión del gas dentro del diafragma. Y quería entrar un poquitito en detalle en lo que es más importante de la presentación. ¿Por qué? Porque tanto para la parte de diseño de una máquina nueva o de evaluación de un compresor operando, es muy importante cómo la influencia que tienen las variables de proceso dentro del desempeño del compresor, ¿sí? ¿Cómo puede variar el desempeño del equipo en función de cualquier alteración en esas variables? Y para entrar primero en conocimiento, vamos a detallar, a informar cuáles son las variables que nosotros precisamos para hacer un primer dimensionamiento bien preliminar de un equipo, de un sistema de compresión. Entonces nosotros llamamos la regla de los 5 dedos. Necesitamos conocer la presión de succión, necesitamos conocer la presión de descarga, la temperatura de succión, la composición del gas y la capacidad requerida, ya sea en términos volumétricos o en términos másicos, como esté. Vamos a entrar un poquitito en definiciones de variable de proceso. Yo me imagino que todo el mundo conoce lo que es la relación de compresión, pero está bueno verlo, ¿sí? Y vamos a volver atrás a unas diapositivas anteriores que hablábamos de las limitaciones en la temperatura, ¿sí? Sabemos que la relación de compresión o la razón de compresión es la razón o la relación entre la presión de descarga y la presión de succión, ¿sí? Y de ahí surge el número de etapas. ¿Por qué hay un número de etapas si yo puedo trabajar todo en una sola etapa? ¿Sí? Bueno, principalmente a mayor relación de compresión o a mayor razón de compresión, mayor trabajo realizado voy a tener en el gas
y mayor va a ser la temperatura de descarga del proceso, ¿sí? Entonces, la temperatura de descarga del gas está completamente influenciada por la relación de compresión, ¿sí? La API 618 que hablábamos hoy, que es la norma en la cual es nuestra Biblia para nosotros, en la que trabajamos, quinta y ya sexta edición, tiene una limitación de esta temperatura de descarga en 150 grados y 135 grados respectivamente. Y para aplicaciones en hidrógeno estamos hablando en 135 y 120 grados centígrados. ¿Esto qué implica? Que vamos a precisar de etapas de compresión, ¿sí? Para poder atender estas normas, ¿sí? Y estas etapas de compresión, ¿qué requieren? Que cada vez que yo comprimo el gas en una etapa y llego a esa temperatura límite, tenga que enfriar el gas para poder colocarlo nuevamente en la nueva etapa y ir a la otra etapa. Entonces voy a precisar de accesorios adicionales, que son intercambiadores de calor, utilidades, agua de refrigeración, refrigerante, etc. Yendo a lo que son, a la influencia de las variables de proceso, ¿sí? Vamos a ver un poquitito qué sucede en un compresor cuando aumentamos la presión de succión mientras mantenemos constantes, ¿sí? O mantenemos la misma presión de descarga, la misma temperatura de succión y la misma composición de gas, ¿sí? Entonces, para un aumento de presión de succión manteniendo la misma presión de descarga, la misma temperatura de succión y la misma composición de gas, vamos a tener un aumento en la variación del caudal, ¿sí? Va a haber más masa de gas que va a entrar en el compresor, ¿ok? Yendo a nuestra hojita de datos de nuestro programa de simulación, podemos ver bien en detalle todos los impactos que tenemos, ¿sí? Manteniendo esas premisas constantes y aumentando la presión de succión. Entonces dijimos que partiendo de una presión de succión de 15 bar para un caso de 20 bar, perdón, ahí, manteniendo constante la presión de descarga, manteniendo constante la temperatura de succión y manteniendo constante la composición molecular del gas, podemos ver bien clarito que de un flujo de 3.500, 3.000, casi 600 kilos por hora, el compresor pasa a manejar 6.500 kilos hora. Entonces, fíjense la importancia en el dimensionamiento o en la operación del compresor hoy, si la presión de succión varía en esta magnitud. El caudal que empieza a manejar el compresor y, consecuentemente, la potencia que va a precisar el motor, ¿sí? Para poder comprimir esa masa de gas. Y tampoco entro en detalle acá, pero también voy a tener, al tener más masa de gas, voy a tener que ver los cuellos de botella que tengo en la parte de los periféricos, por ejemplo, el intercambiador de calor, ¿sí? Entonces vean cómo un simple cambio en la presión de succión me altera toda la performance, ¿sí? O el desempeño del compresor y la importancia de poder chequear y evaluar con el fabricante los impactos que tiene ese cambio de esa variable de proceso para ver si el compresor la puede soportar o no. Vamos a otro ejemplo, la temperatura de succión. Nosotros vivimos en países, Argentina, Chile principalmente, donde los inviernos y los veranos son muy marcados en temperatura. Entonces, cuanto menor sea la temperatura de succión, como el día de hoy, que estábamos hablando de que hace mucho frío, ¿sí? El gas va a tener una temperatura más fría, va a ser menor la temperatura de descarga, porque justamente la relación de compresión hace que la temperatura de descarga sea menor, pero mayor va a ser el caudal del compresor también. Vamos a tener un caso similar al anterior, y consecuentemente mayor va a ser la potencia, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la hoja de datos, partiendo de una temperatura de 35 grados para una temperatura de 20, vemos que la temperatura de descarga también va a ser menor y estamos viendo que el caudal, ¿sí? Aumenta y consecuentemente va a aumentar también la potencia. Otro ejemplo que se puede dar también es con la composición del gas, ¿sí? Al variar la composición molecular del gas, ¿sí? Tenemos el coeficiente isentrópico, el K, que es la razón la relación entre el calor específico a presión constante, ¿sí? Y el calor específico en volumen constante, el famoso Cp sobre Cv. Cuanto más grande es el K, el coeficiente isentrópico, más grande va a ser la temperatura de descarga en la misma condición de operación, ¿sí? Más grande va a ser consecuentemente la eficiencia volumétrica, ¿sí?
El K prácticamente es la característica de cómo se comporta el gas mientras es comprimido. Entonces, como decimos, mientras más grande el K, más grande va a ser la temperatura de descarga en la misma condición de operación. Consecuentemente, más grande será la eficiencia volumétrica. Y veamos ejemplos con algunos gases. Aire, nitrógeno, un K de 1,4, argón en 1,67, dióxido de carbono, gas natural en 1,28, butano en 1,09. ¿Sí? A menores K, menores temperaturas de descarga; a mayores K, mayores temperaturas de descarga y mayores eficiencias volumétricas. Entonces, la idea era esto, poder mostrarles un poquitito cómo funcionan los compresores, qué es lo que hacemos en Neumann Anelser desde hace mucho tiempo, la importancia justamente de poder controlar estas variables de proceso por el impacto que tienen, ¿sí? Ante cualquier alteración, ante cualquier modificación, y la importancia de que tanto en diseño como en operación, cualquier divergencia, cualquier cambio en estas condiciones, la recomendación es poder conversar, poder contactar al fabricante original para que pueda evaluar ese tipo de impactos, esas alteraciones, y ver qué impactos tiene para ver cómo se puede adaptar la máquina a esas nuevas condiciones. ¿Sí? Como recordatorio, para cualquier dimensionamiento es fundamental conocer los 5 datos de la mano, que son la presión de succión, la presión de descarga, temperaturas, composición y capacidad requerida. Eh, Creo que esto es todo, así que nada, quedo atentos ahí a dudas. Muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad de estar presentes hoy en este evento, ¿sí? En esta serie de charlas tan importantes. No, muchas gracias a ti, Andrés, por la presentación, muy detallada y bueno saber todos esos triquiñuelas de esta parte que quizás puede ser un poco técnica, pero como comentabas al inicio, es muy relevante en la industria del hidrógeno y sus derivados. Así que quisiera darle ahora el pase a Pablo Tello, que es nuestro colega en H2 Lab, quien va a ser el moderador de las respuestas. Pablo, adelante. Perfecto. ¿Me escuchan, no es cierto? Todo bien. Bueno, Andrés, Sí. muchas gracias nuevamente. Eh, Quizás yo creo que la gente todavía está pensando qué preguntarte porque fue un poco abultada la cantidad de información. Entonces, en un minuto tú bien mencionaste que, bueno, los compresores son para gases y las bombas son para líquidos. Pero eso también tiene una importancia muy relevante, sobre todo en el momento de trabajar particularmente con hidrógeno y en la calidad del hidrógeno. Entonces, me gustaría saber, ya que están haciendo estos sistemas como plug and play, suerte de plug and play, pero empaquetados completos, ¿cómo les ha ido con las revisiones de hidrógeno comprimido en términos de calidades, en términos de ya sea si están usando de pistón o de diafragma? Yo imagino que están, creo que en algún minuto me dijiste que están, en algunos casos están usando de pistón. Y ahí, como hay lubricantes incorporados de por medio, esos podrían eventualmente, no estoy diciendo que sea el caso, pero son los que generan algún riesgo de contaminación del hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo están abordando? ¿Cómo abordan ese trabajo? Y eso. No, a ver, Pablo, Sí, muy bien. Muy buena la pregunta, porque dependiendo de la aplicación va a estar la tecnología, ¿sí? Y dependiendo de la aplicación y las presiones, más que nada, ¿sí? Y las condiciones, va uno u otro. Yo siempre digo que para grandes volúmenes, ¿sí? El pistón no tiene competencia. Va el pistón, el diafragma maneja volúmenes pequeños, pero si yo me tengo que ir a una aplicación de movilidad liviana que estoy en 900 bar, sí o sí voy a tener con un diafragma, ¿sí? Porque ir con un pistón realmente son muchas las etapas para llegar a 900 bar. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la aplicación, normalmente los pistones son secos, ¿sí? Son sin lubricación por el tema de la contaminación. Salvo limitaciones de presiones de descarga, ¿sí? Yo hoy realmente
como les decía, yo soy una persona muy comercial, pero en la parte técnica, hoy creo que hoy en Pistón podemos llegar a estar en 500 bar seco, lo tendría que confirmar, pero creo que eso era Ujú. la nueva noticia de ENEA, ¿no? Eh, pero normalmente el gas ya viene limpio, ya viene purificado del electrolizador cuando estamos hablando de hidrógeno verde, entonces no es que viene de algún proceso de petroquímico, refinería, no sé, de algún remanente de un subproducto, Sí, ¿no? no, no, justamente por eso, ya, pero una presión que hoy en día acá se está manejando en 300. En general, hay pocos que ni siquiera están llegando a 700. Entonces, claro, de pistón seco y eso ya te asegura, primero precio, entiendo, porque el de pistón es un poquito más barato que el de diafragma, No, eh, o, o simplemente, sí, yo creo que no compiten. Para mí, por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto en Punta Arenas con ENAP, es un compresor a diafragma para llevar a 470 bar para movilidad de buses, ¿sí? Pero yo digo siempre, el diafragma trabaja altas presiones de descarga, ¿sí? Relación de compresiones más altas y caudales más bajos, ¿sí? Cuando hay volúmenes grandes ya va el pistón, realmente. oye, tomándome justo de ahí, hay una de las preguntas dice cómo están funcionando los compresores para hidrógeno en volúmenes variables, cuando el electrolizador está con carga variable y cómo se adapta eso en el compresor, en la operación del compresor. Ahí podemos trabajar con diferentes sistemas de control de capacidad, ¿sí? Llamamos lo que se llama pinchar las válvulas, ¿sí? El control de actuadores neumáticos en las válvulas para trabajar dependiendo de la configuración del compresor en 25, 50, 75, 100% de capacidad. Se le puede llegar a agregar también un variador de frecuencia para tener otro control adicional. Se pueden adicionar los clearance pockets, ¿sí? En los cilindros también. Entonces, puede haber una combinación de varios controles de capacidad, pero normalmente en lo que es pistón trabajamos con las válvulas, los actuadores neumáticos. Entonces, y si me entiendo bien ese punto, en el diseño de la aplicación es súper importante saber si ex ante uno ya va a estar funcionando con esa variabilidad, ¿no? O sea, como porque va... Extremadamente importante, es lo que hablaba hoy. El diseño define la operación de la máquina. ¿Sí? Justamente la presentación de hoy fue mostrar eso. Todo lo que se quiere considerar para la operación del equipo se tiene que ver en diseño. ¿Sí? Dejar diseñado para una determinada condición de operación y probar las diferentes alternativas que pudieran llegar a suceder, pero que van a suceder. En el caso que no se haya verificado y luego se quiera pasar a una nueva condición de operación, hay que verificar si el compresor lo puede soportar, porque puede pasar justamente lo que estábamos mostrando hoy, ¿no? Que varíe la presión de succión, que varíe la composición del gas, que varíe la temperatura, y eso puede a veces el compresor soportarlo de manera correcta sin ningún tipo de problema, o no lo puede soportar y hay que hacer un estudio de revamp, hay que hacer un estudio de ingeniería, hay que cambiar el motor, hay que aumentar los cilindros, no sé. Pero bueno, es por eso la importancia, ¿sí? Del dimensionamiento, ¿sí? Las condiciones de proceso en el dimensionamiento. Ujú. Oye, otros ejemplos que tengan ustedes con la industria química y empresas de aire, que es una de las primeras preguntas que tenemos. Acá yo entiendo que tienen presencia, pero ¿qué ejemplos nos puedes contar de historia en tu paso, en tus 20 años? A ver, yo trabajo en la parte de postventa, tenemos compresores prácticamente, creo que la mayoría de los gases que conozco, ¿sí? Trabajamos mucho en la industria de gases industriales, de lo que es el supply, que sería nitrógeno, CO2, oxígeno. Trabajamos en refinería, trabajamos en la industria petroquímica, tenemos varias aplicaciones en la parte petroquímica también, la parte de etileno. Tenemos, bueno, aplicaciones de oxígeno en la industria siderúrgica, pero el foco hoy nuestro, realmente, nuestro caballo de batalla son, donde estamos muy fuertes es la refinería. Todo lo que es Ujú. refinería, hidrógeno gris puntualmente para las plantas de hidrotratamiento. Yo siempre digo hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno verde, a la larga el hidrógeno, la molécula es la misma, cambia la Bueno, forma en la que se produce. Entonces,
como decía al inicio, ANEA lo toma muy bien posicionado el hidrógeno verde porque es algo que lo hacemos desde hace 100 años y la mayor cantidad de aplicaciones y referencias que tenemos es en hidrógeno. Oye, Andrés, acá hay una pregunta, pero voy a ajustar un poco la pregunta porque dice, mencionar compresores no están diseñados bajo el NORPAM API y todo lo contrario. Tú dijiste que era la Biblia de ustedes, la 618, Para pistón, para para pistón. pistón. Sí. Entonces, quizás más bien, ¿qué pasa con... mm, más bien la voy a reformular diciendo como cuán importante o cuántas exigencias te ha llegado, por ejemplo, cuando haces las due diligence de proyectos, en la revisión del tipo de norma bajo la cual están ustedes o los certificados bajo los cuales ustedes emiten garantías y todo eso. Porque, claro, el EPCista, o sea, o digamos el diseñador, diseña, empieza con la primera parte, después empiezan ya a meterse en la ingeniería de detalle y hay un momento en que sí o sí te van a pedir garantías de operación, ¿no? ¿Ustedes emiten Sí, garantías de operación como para terceras partes independientes? ¿Cómo funciona esa dinámica? nuestra unidad compresora se fabrica, se entrega y tiene una garantía de 12 meses desde que se entrega o de 12 meses de la puesta en marcha o 18 meses de que se entrega. ¿Sí? Ujú. Esa es una garantía padrón de fábrica. Después muchas veces clientes nos piden una extensión de esa garantía a 24 meses, a, no sé, 30 meses, y bueno, eso ya es una negociación ahí, pero la garantía padrón del equipamiento es esa 12-18. ¿Y esa te ha pasado que vienen terceras partes independientes a revisártela o es directo nomás? Como que se la pasas a tu cliente y el cliente ahí después manejas a... Es una garantía sobre el equipamiento, independientemente de quién Ya, lo compre, quién lo adquiera. Una vez que el equipo se instala, quien lo ya. opere, Pero quien en lo revisiones maneje. anteriores, en revisiones antes de la compra, no te salen, no te han hecho empezar a hacer esa pregunta. A veces surgen las preguntas, por eso te pregunto, porque en las due No diligence recuerdo, de los Pablo. bancos. Sí, no recuerdo. Hay todo tipo de garantía, tenés la garantía de operación, pero bueno, tenés las típicas garantías de No, obvio. proyecto, pues, ¿no? Por supuesto que también son, yo digo, customizadas. Cada cliente tiene su manera de trabajar con sus diferentes garantías, entonces cada proyecto es diferente. No hay. Oye, y otras dos preguntas ya cambiando pasando de hidrógeno, primero va a pasar a hidrógeno líquido. ¿Qué, cómo están viendo ustedes internamente el trabajo con hidrógeno líquido? eh, Es algo hoy que sinceramente no. Yo no tengo referencias hoy aquí en Latinoamérica. Quizá en Alemania ya estén desarrollando más el tema de hidrógeno líquido, compresores para lo que puede llegar a ser el boil-off dentro del recipiente que va a Ujú. almacenarlo. Nosotros tenemos mucha aplicación, por ejemplo, similar de boil-off para lo que es el LNG, gas natural licuado, o sea, con referencias instaladas. Entonces me imagino que la aplicación de hidrógeno líquido puede venir por ese lado también más allá del proceso, pero bueno, depende Sí. el tecnólogo que va a producir el hidrógeno líquido, qué tecnología use, pero luego una vez almacenado sí o sí va a precisar seguramente de compresores de boil-off para tomar lo que gasifique, ¿no? De ese líquido. Y en aplicaciones, en amoníaco decías que tenían también harta experiencia. Eso es amoníaco, asumo que en tierra, ¿no es cierto? Todo, Sí, a ver, amplia experiencia. Hoy en día quizá el amoníaco para lo que es refrigeración realmente fue desplazada la tecnología de pistón por tornillo, ¿sí? No me salía la palabra, que son otro tipo de compresores, como hablábamos hoy, de desplazamiento volumétrico, sí, pero son rotativos esos en vez de ser reciprocantes. Hablaba hoy lo ponía como un ejemplo de que podemos comprimir cualquier tipo de gas, no es que tengamos referencia en amoníaco puntualmente, ¿no? Pero hoy el amoníaco, por ejemplo, en lo que es la principal aplicación hoy del refrigerante, normalmente competimos con tornillo, ¿sí? ujú. Eh, Y en aplicaciones, ¿has sabido de aplicaciones o utilización de los compresores ustedes pensando un poco en lo que viene ahora como e-fuels o aplicaciones de combustibles bajos en carbono hacia el sector marítimo? ¿Han tenido ustedes también requerimientos o has sabido de requerimientos
de compresores aplicados justamente para el sector marítimo. Ahí se O abren, lo, LNG lo mencionaste, asumo que esos tremendos buques, sí, de granel líquido también, o sea, esos son ahí unos se abre un monstruos. abanico de posibilidades, Pablo, muy amplio para NEA en la parte de compresión, no solo de hidrógeno, sino en la parte de, por ejemplo, tú dices combustibles sintéticos, ¿sí? Combustible sintético, va a haber captura de También. CO2 y se va a requerir CO2 a alta presión, ¿sí? Nosotros, yo te comentaba que teníamos una línea padrón de CO2 en cervecería. El CO2 es algo que comprimimos también hace mucho tiempo. Se va a necesitar comprimir nitrógeno para producir amoníaco. Se va a necesitar comprimir el syngas, ¿sí? Que sale del proceso del reactor. O sea, compresión, va a haber mucho gas y se va a requerir de mucha compresión, no solo de hidrógeno, sino de todo este tipo de gases. INEA es un especialista en fabricar compresión para cualquier tipo de gas y para cualquier tipo de aplicación. Y mientras más complejo sea el requerimiento, ¿sí? Y salga de lo estándar, yo creo que INEA es más competitivo, ¿sí? Es donde el fuerte de INEA es justamente diseñar una solución customizada. Y en esa misma línea de las soluciones customizadas, ¿cómo andan de tiempos, de lead times? Yo sé que depende, tamaño, depende, pero igual, esa es una pregunta. Es muy relativo. Es relativo porque va en función Desde, del... desde, desde, desde. Es muy Ya. relativo en función del tamaño de los equipos, ¿sí? El tamaño y la carga de fábricas, tanto la carga en Alemania como la Sí, carga en Brasil, ¿sí? Entonces, no, qué sé yo, hoy por ejemplo, para un compresor de gran porte, hoy podemos estar trabajando en torno entre 12 y 15 meses de plazo de entrega, por decir una cosa, ¿no? ¿eso desde que sale la Eh, OC, la orden de compra, o desde que sí, empiezan las primeras conversaciones? O sea, hay que desde, agregarle unos 2 meses de primeras conversaciones, sí, o más, ¿no? A veces lo que es Sí. negociación. Pero sí, desde que llega el pedido de compras puede estar entre 12 y 16 meses, vamos a llamarlo así, Ujú. para un compresor de mediano o gran porte. Y aquí pensando más bien en Latinoamérica desde la distribución, pero nuestro rol como H Black, también pensando en Latinoamérica, ustedes entregan desde Brasil, es como el pivote hacia Colombia, Ecuador, Perú, no sé, ¿cómo es Sí, el pivot no- logístico? nosotros tenemos nuestra planta en Belo Horizonte, en Brasil. De ahí fabricamos toda la parte de la unidad compresora, hacemos todo el paquete. Prácticamente tiene un 60-70% de contenido Mercosur, la unidad compresora, ¿sí? Con las ventajas impositivas que cada país pueda ponerle a bienes que son extrazona, ¿sí? Argentina es un caso, por ejemplo. Argentina a veces tiene una tasa para lo que es la importación de un equipo, de un bien de capital extrazona. Eso nos pone a veces en una posición ventajosa. Y atendemos toda la postventa también. O sea, todo manejado desde Brasil. Inclusive hoy, por ejemplo, en Chile nosotros tenemos ya la filial NEA Chile, y Dios Ujú. quiera, no sé si este año o el que viene ya podamos empezar a tener algún servicio desde Chile. En Argentina acabamos de abrir nuestra filial NEA Argentina, que va a quedar a partir de ahora, de junio, es muy, muy fresquita esta información. Tenemos toda la parte de servicio técnico y reparación de componentes de compresores a pistón, todo hecho desde Argentina. Y para los demás países atendemos todo con técnicos desde Brasil. No es que tenemos que traer un técnico de Europa o de Estados Unidos. Todo se maneja con la postventa desde Brasil. Contacto directamente con Andrés, que soy la persona responsable en el Cono Sur de habla español, o con mi par que está en Colombia, el señor Miguel, que cual también pueden entrar en contacto con él, una persona fantástica, él está localizado en Colombia, ¿sí? Y atendiendo toda la región norte. Entonces, hoy estamos muy bien posicionados estratégicamente, tanto en la parte comercial como en la parte de postventa, ¿sí? Porque está todo siendo canalizado desde la región. Ya, buenísimo. El, otro elemento que te gustaría remarcar o como ya en los últimos años? Porque no me acuerdo cuando tuvimos la presentación tuya en un webinar, ya creo que fue en 2021, tiene que haber sido por ahí, hace harto tiempo. ¿Cómo has visto el paso del 2021 al 2026? 5 años de ida y venida. Bueno, a ver, en el 2021-2022 había una euforia muy grande, me acuerdo. Realmente.
parecía que venía todo ya, todo era ya. En aquel momento me acuerdo que trabajamos muchísimo en consultas preliminares. Se frenó mucho desde el 2022, 2023 realmente tuvo una frenada muy importante, lógica, ¿sí? Muchos de los proyectos que venían fuerte se cayeron porque no habían encontrado FID, no habían encontrado off-takers, y hoy como que está de manera consciente retomando todo en canales lógicos y paso a paso. Así que hoy veo que las consultas que estamos recibiendo son no solo más firmes, sino más reales, más concretas, ¿sí? De lo que realmente uno puede hacer. Quizá antes venía alguien y me decía, Andrés, necesito que me hagas un estudio para comprimir 4 GB de electrólisis. Y yo decía, 4 GB en el 2021 era fuerte, ¿no? Hoy quizá vienen con 1 GB o 1.5, entonces bueno, realmente han madurado mucho, han desarrollado mucho los proyectos y realmente ya las cosas vienen, empiezan a ser más reales, más concretas. Creo que eso es el principal punto. Hoy ya estamos preparándonos para todo lo que se viene firme en 2030, 2035 y ahora sí, creo que no hay margen de error ahora, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Bueno, yo creo que eso se ve también al menos concretizado con, bueno, la instalación de los equipos completos de estas HRS en Brasil, que he sabido, y bueno, la misma HRS esta que está pronta a partir en las operaciones en el sur de acá. ¿Se puede saber algo de eso que sea abierto o todavía Sí, está? sí, a ver, nosotros fuimos adjudicados por ENAP, como vos decís, en el año 2024. Para una planta completa de hidrógeno verde que contempla un electrolizador de 1 mega, un compresor a diafragma, toda la parte de abastecimiento, ¿sí? Con HRS para buses. Tiene una válvula mezcladora para hacer una aplicación de blending. Tiene un tube trailer para cualquier potencial off-taker que esté en la zona pueda comprarle hidrógeno en app. Ese proyecto fue un proyecto EPC. Fue algo relevante para el grupo Neumann Anheuser porque NEA fabrica equipamientos, no hace EPC, entonces sabemos que tenemos ingeniería para hacer un EPC y bueno, fue toda la obra civil, movimiento de tierra, fundaciones, entrega de equipos, ya está todo en campo, se entregó todo. En este momento está en la fase, va a entrar en fase de comisionado, ¿sí? E instalación de los equipos, ¿sí? Así que ya está. Tenemos que ver si la planta va a comenzar a operar de acá a 2, 3, 5 meses. Eso va a ser una estrategia de NAP, pero bueno, los equipos ya están en planta, está todo entregado y estamos ahora en la fase final ya de comisionado y puesta en marcha. Buenísimo. ¿Y ese a qué presión va a estar? ¿A 300? Sí, o sea, va a tomar el blending va a tomar a 4 bar bajo, el tube trailer va a estar en 200 y la unidad de repostaje va a estar en 470. O sea, el compresor a diafragma trabaja con 2 etapas, como hablábamos hoy, va hasta 200 bar y de la primera etapa ya sale el hidrógeno para el tube trailer y la segunda etapa lo lleva a Ah, ok. 470. Ok, ya, sí. Bueno, yo creo que por nuestro lado no podemos ir cerrando. Nada más que agradecerte, Andrés, por la presentación, la charla, todo el detalle. Creo que la gente también quedó como es como una clase maestra. Esta de compresores siempre es como una clase maestra y que no, como que aclara también muchos elementos que son súper detallados, que son necesarios, muy necesarios de tener en cuenta y también abarcan también otro aspecto que pocas veces se trata, que al final no es cualquier tipo de presión, o sea, no es cualquier cantidad de presión, o sea, estar trabajando con 300 bar, uno dice 300, fácil decirlo, pero, pero claro, el nivel de seguridad, ya 300 bar en aire, solo tener aire o oxígeno, puede significar una explosión, puede significar cualquier daño muy, muy, muy grave. Entonces, es otro nivel es otra arista de los proyectos. Y ya, pues, si eso pasa a 700, tanto peor. Entonces, importantísimo tener como estándares súper altos y bueno, acá lo que hago súper, súper claro. Por nuestra parte le doy el pase a Bárbara porque ella es la que cierra el ciclo.
Volver a agradecerte, Andrés, y por tu tiempo, la presentación, la preparación y también la respuesta y a todas las personas. Bárbara. No, gracias, perdón, gracias a ustedes, Pablo, por la oportunidad de estar acá presente. Es un placer y estamos para colaborar en lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias Andrés y Pablo. También de mi parte agradecerte Andrés la posibilidad de que nos vengas a contar esto, a responder las preguntas. Así que muchísimas gracias. Es muy valioso todo lo que se conversó el día de hoy. Y también agradecerle a los participantes y contarles que, como ya saben, este es un ciclo de webinars y nos vamos a volver a juntar para una cuarta sesión el martes 7 de julio, donde vamos a ver tecnologías de repostaje de hidrógeno, las conocidas HRS. En el chat les vamos a dejar el link para que puedan agregar la cita al calendario y nada más contarles que esta sesión va a ser subida también a la página para aquellos que quieran compartirlo con sus colegas o volver a revisarla. Así que muchas gracias a todos y todas por el día de hoy y nos vemos el 7 de julio. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.